Bienvenidos a una emisión más de su programa Impulsando el Derecho a través de la plataforma Uvavisión. Les saluda Arturo Urioste. Y bueno, recuerden que pueden enviarnos sus dudas, comentarios y sugerencias vía WhatsApp al 55 81 88 37 57. Si desean ver este programa y todos los anteriores, pueden hacerlo en nuestra página de Facebook, donde estamos como Impulsando el Derecho. En Instagram y YouTube nos encuentran como Impulsando el Derecho MX. Bueno, les comento que hoy en el estudio nos acompañará la maestra Nancy Flores. Abordaremos el tema importancia del derecho familiar. Ahora vamos hasta el otro lado del estudio con el maestro Abraham Uriostegui. Adelante. Gracias por acompañarnos en esta transmisión a través de la plataforma Uvavisión. Si desean ver la programación de esta plataforma Uvavisión, recuerden visitarnos en Facebook y YouTube, donde estamos como Uvavisión, y en Twitter nos encuentran como @Uvavisión. En el programa de hoy tendremos la presencia del maestro Alejandro Celio en su sección Conociendo el Derecho Penal, donde abordaremos el tema "Pero nunca ese grito de guerra, entre hermanos repite el cañón". Y para dar inicio a nuestra primera entrevista, los invito al otro lado del estudio con el maestro Arturo Uriostegui. Adelante. Bien, pues ya estamos con el maestro Alejandro Celio en su sección Conociendo el Derecho Penal. Hoy abordaremos un tema muy interesante. El tema se llama "Pero nunca ese grito de guerra, entre hermanos repite el cañón". Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Muchas gracias, maestro. Pues aquí, como siempre, feliz de estar Qué bueno. aquí en Impulsando el Derecho. Y como siempre menciono, con grandes juristas, yo la verdad los admiro mucho. Gracias, maestro. Y pues infortunadamente vamos a hablar de un tema, como bien lo menciona, sí. Entre hermanos repite el cañón. Infortunadamente, pues la situación está muy complicada en todos los aspectos, pero principalmente ya nuestra indiferencia y nuestra apatía por actuar o por empatía con el prójimo, pues ya sí. es descomunal. O sea, más bien no la hay. Ya no existe, maestro. Ya no existe como tal, y nos estamos destruyendo entre nosotros como hermanos. Por eso elegí ese título. Ok. Sí, nos han estado mandando mensajes, nos enviaron apenas el día de ayer que dimos a conocer también la publicidad del maestro Alejandro Celio, que va a estar aquí en el programa, que está aquí con nosotros acompañándonos. Y precisamente nos hacían mención del título sobre el tema, que a qué se refería con el tema. Bueno, pues ya lo acaba de explicar el maestro. Maestro, ¿de dónde proviene la palabra femenino y es correcto utilizarla para...? Le pregunto esto por lo que me acaba de comentar. Bueno, el doctor Zaffaroni hace mención sobre esta palabra de fémina. Tiene un pasado ahí medio siniestro en la edad medieval, en la etapa medieval, donde la Iglesia, el significado que le da es de fe menor. En pocas palabras, lo que da a entender, o el objetivo de la Iglesia, era hacer mención de que la mujer es inferior, ¿no? Con eso de fe menor. Esa es la palabra siniestra. Entonces, si lo vemos nada más desde este punto de vista, o sea, si nada más lo dejamos aquí, porque todavía hay más, pero si nada más lo dejamos hasta aquí, por eso es que en la pregunta menciona si sí es correcto o no, porque si lo dejamos hasta aquí, al momento de que las mujeres principalmente dicen que son feministas, prácticamente están gritando a los cuatro vientos que son inferiores, y que son inferiores, y que son inferiores. Pero, pues tiene que haber una revolución mental, ¿no? O sea, tiene que haber una revolución mental. Sí. Para que la mujer realmente retome ya su lugar en la sociedad que tenía, por ejemplo, en el antiguo Egipto, ¿no? Que ahí la mujer era fundamental, importante, considerada incluso superior que el hombre. Es por eso que los hombres en el antiguo Egipto se ponían, cuando llegaban a un cierto nivel como de jerarquía, por ejemplo, entonces es cuando se ponían esas como, es que no recuerdo ahorita el nombre, como tipo adornos, no recuerdo el nombre, como capuchas que simulaban que tenían el cabello largo como la mujer. Entonces en esos tiempos la mujer era superior, ¿no? Era superior, incluso era superior.
ese es un tema. Si nos metemos un poquito en temas religiosos, pero nada más es como dato, no me voy a meter en temas religiosos. Métase de una vez, maestro, en temas religiosos. ¿Qué le va a pasar? No pasa nada. Vamos a generar ahí mucha polémica, sí, ¿verdad? pero sí, nada más es un dato, pero gracias. En el cristianismo antiguo existían los sacerdotes mujeres. También, o sea, no siempre fue así, no siempre fue de que los sacerdotes, los padres eran varones, puros varones, siempre. ¿No? En algún momento había mujeres sacerdotes, pero bueno, empezó a nacer este sistema patriarcal, machista, misógino y demás, y bueno, desaparecieron esta parte del antiguo cristianismo. Entonces, es importante investigar, es importante de dónde vienen todo este tipo de palabras, porque si ya abarcamos más allá, ya no nada más nos quedamos con el significado que le daba en la Edad Media la Iglesia. Hay un significado también de fémina que viene de la palabra fecunda, ¿no? Fecunda. Esta a la vez proviene de la palabra félix, y en pocas palabras lo que quiere decir es buena fortuna. O muy feliz. Entonces, tenemos que las mujeres, y con ayuda de nosotros naturalmente, se tiene que empezar a tomar conciencia, empezar a investigar, para que se empiece a eliminar esta parte de la inferioridad, que ellas mismas lo están alimentando esa inferioridad. O sea, ya ni siquiera es el sistema patriarcal o el hombre. Entonces, maestro, si ya no, digamos, quitan la palabra de feminista, ¿cuál sería el nombre correcto para que ellas pudieran de alguna manera ser representadas? Digo, no las representa algún nombre, pero este término de feminista, ¿por qué otro nombre lo podríamos cambiar? No, de hecho es el mismo. O sea, sin problema alguno se puede utilizar el mismo. Pero actualmente lo están llevando a cabo incluso ellas, las mujeres, como el significado medieval. De inferioridad. Pero es a lo que voy, que se tienen que expandir en conocimientos para realmente, como el otro lado de la misma palabra, el otro lado del significado, pues se puede hacer valer, ¿no? Y recordando los dos datos que acabamos de mencionar, en que la mujer, en el antiguo Egipto incluso era superior, y en el caso del antiguo cristianismo, pues se podía decir que estaba a la par del hombre, ¿no? Entonces, más que nada es eso, o sea, la palabra nada más es la misma, pero conscientemente o de manera interna, pues hay que cambiar la manera de hacer las cosas, ¿no? De hacer las cosas. O sea, o sea, por ejemplo, ellas, la verdad es que buscan mucho parecerse no a los hombres, sino como está el sistema patriarcal, ellas también quieren estar en ese mismo sistema que al final del día sí es masculino, ¿no? Pero ya no tanto a los hombres, o sea, ya es una costumbre y es una creación de milenios, y ellas deben de cambiar eso. O sea, si quieren una dirección está perfecto, si quieren llegar a ser presidentas es excelente, si quieren llegar a ser jefe es excelente, pero ya erradicando, quitando esas costumbres masculinas. Y créeme que cuando llegue ese momento, la sociedad va a mejorar como no tienes idea. Cuando la mujer sin duda retome su lugar que debe de tomar y ya dejar a un lado todas esas costumbres masculinas. Claro, siempre y cuando sea igualitario, ¿no? Siempre con equidad, respeto, yo creo que no habría ningún inconveniente, ¿no? Para que la mujer se vuelva a posicionar en el lugar que se encontraba. Y que le corresponde. Porque pues ella es la que al final del día da vida, ella es la que se encarga de la educación, ¿no? Entre otras muchas cosas. Entonces es muy importante. Maestro, también últimamente encontramos un tema muy polémico, muy interesante con la Suprema Corte, que acaba de emitir también hay una resolución controvertida, y es a lo que voy en la siguiente pregunta. ¿Qué tan cierto es que con la consulta popular, esta que está manejando Andrés Manuel, la consulta popular, se menciona que desapareció la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Es cierto, maestro, que con esto que se está llevando a cabo por el presidente de la República, qué pasa ahí con la Suprema Corte de la Nación? ¿Es cierto que está desapareciendo? Bueno, mira, aquí lo que hay está muy dividida, porque hay unos que dicen,
juristas y politólogos y demás, analistas, que es correcto, ¿no? Que está bien que se haya hecho la consulta, porque incluso está legitimada en el artículo 35 constitucional. Pero hay otros, hay otra parte, hay otros colegas, etcétera, que mencionan que no. Estuve ahí más o menos. Esto es la mayoría, ¿no? La mayoría no está de acuerdo. De hecho, es la mayoría. Entonces, ellos, ¿por qué mencionan que ya con esa resolución, prácticamente la Suprema Corte está al servicio del Ejecutivo y actualmente como tienen a AMLO, ¿no? Como un dictador, ¿no? Sí. Entonces, ese es el pleito. El análisis que ellos hacen, los que mencionan que no, al menos he leído como 2 o 3, no generalizo, pero yo creo que van por ahí los demás. Sí. Es que para ellos está mal que puedas dejar en manos del pueblo, ¿no? De la gente, a quién puedes juzgar y a quién no. ¿Por qué? Porque dicen ellos, bueno, si sigues practicando este tipo de consultas populares para ver a quién puedes juzgar y a quién no, prácticamente ellos dicen, vas a criminalizar a quien se te dé la gana. Sí. ¿No? Y eso mismo que estás utilizando tú lo van a utilizar los demás gobernadores y en pocas palabras eso, vas a estar violentando derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la libertad, la dignidad, etcétera, ¿no? Ese es el pero que ellos ponen, ¿no? Pero por un lado, yo considero, en parte tienen razón, pero por un lado yo considero que está bien, porque al final del día el poder, pues constitucionalmente reside en el pueblo, por medio de sus representantes. Eso está en la Constitución, entonces de alguna manera sí se hizo valer. Ahora hay otra cosa, únicamente se está hablando de una consulta, una opinión. Eso no quiere decir que con esa consulta entonces ellos dicen, entonces la gente o el pueblo va a decidir ahora qué es lo que va a hacer y qué no va a hacer la Suprema Corte de Justicia, a quién vas a enjuiciar y a quién no. No, porque no se llevó de una manera formal. Hay un artículo, es que no recuerdo cuál es también de la Constitución, no me acuerdo ahorita, pero checo el dato, donde menciona que el pueblo, ¿no? La gente puede iniciar leyes por medio de las firmas, así que eso también fue muy polémico, que las firmas, que si sirve, que si no sirve, bla, bla. Ese artículo menciona que nosotros, todos, podemos iniciar leyes cubriendo dentro de la población, dependiendo de la lista, del número de personas que tiene el INE, podemos iniciar leyes, ¿no? No recuerdo ahorita cuál es el porcentaje, si es el 3% de la población, creo que sí es el 3%. Regresando otra vez un poquito al tema, maestro, sobre la consulta. Aquí se ve un poco, desde mi punto de vista, endeble, ¿no? La Suprema Corte de Justicia. Sabemos que Andrés Manuel está detrás de todo esto. Sí, obviamente tiene a dos ministros ahí en la Suprema Corte. Y obviamente esos ministros votan a favor de la consulta popular, ¿no? Claro. ¿Por qué uno de ellos no votó en contra? ¿Por qué? Digo, ¿no? O sea, qué casualidad que esos dos votan a favor de la consulta. Eso lo hace ver mucho más obvio, ¿no? Que Andrés Manuel tiene ahí poder en la Suprema. Eso no cabe duda. Hay presión del Poder Ejecutivo hacia la Suprema Corte. Claro, es importante retomar, ahorita que mencionas un punto muy importante, que Andrés Manuel está en contra de las instituciones. Sí. Ese es uno de los tantos motivos por los cuales mencionan que incluso en Inglaterra, me parece, en el Financial Times. Sí, antier lo publicó. Mencionó que es mayor dictador, ¿no? Creo que de Latinoamérica, ¿no? El tipo se ofendió naturalmente y que naturalmente pues no le gustó. Pero ahorita lo que se menciona, ahorita que mencionaste eso, recordemos que no recuerdo exactamente en qué contienda presidencial, pero él llegó a gritar mucho, ¿no? Que se vayan al diablo con sus instituciones. Ahora él tiene a cargo esas instituciones y se está dando cuenta que como todos los presidentes, quitas y pones a los tuyos, a tu gente. Exactamente, y es eso lo que está pasando ahorita con lo que menciona maestro, de estos dos magistrados, ¿no? Y con el INE igual, en algún momento lo quiso desaparecer. Ahorita está el problema de los famosos fideicomisos, que porque desvían
Dinero, mira, yo no dudo que sí desvíen dinero. El de derechos humanos, ¿no? Que también puso ahí a la señora Piedra, ¿no? Exactamente, o sea, yo no dudo que sí haya a lo mejor ahí algo medio turbio. Sí. Pero también está en un país quebrado, entonces, infortunadamente, como todos los presidentes, pero de diferente manera, pues él necesita de alguna manera, jalar dinero para poder realizar los proyectos que la verdad no se me hacen así como que no se me hacen como que no van, por ejemplo, Sí, los Tren no son Maya. viables. Pero, por ejemplo, maestro, otra vez regresando al tema, se van a gastar aproximadamente 8,000 millones de pesos, si no mal recuerdo, para realizar esta consulta. O sea, hay austeridad, pero sí hay para hacer las consultas, pero hay que ir a los hospitales y no tienen los insumos básicos, ¿no? O sea, son contradicciones también ahí, ¿no? Este tipo de conductas, ahorita con lo que mencionas del dinero, sí, como siempre va a terminar estar pagando bueno, nosotros, Sí. todos, pero él necesita legitimar, ahora sí que necesita legitimar, y es una estrategia también por parte de él, de quien realmente tiene el poder, ¿no? Recordemos que el Estado pues existe el poder punitivo, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera también por eso es que se realizó la consulta. ¿Por qué? Porque para enjuiciar a un expresidente, no un expresidente, o sea, cualquiera. A cualquier ciudadano. Exactamente, sí. Incluyendo a los expresidentes, sí. No necesitas hacer consultas ni necesitas que él presente la iniciativa, no, o sea, únicamente recordemos que los derechos humanos son inalienables, ¿no? Entonces, sí. y no puedes decidir, ellos sí tienen derechos, pero ellos no. Y ellos sí y ellos no, o sea, todos por igual. Entonces, el Ministerio Público, la Fiscalía, pues tiene esa obligación de oficio de que si se llega a enterar de que alguien, incluyendo a los expresidentes, sí. están cometiendo un hecho ilícito, pues tiene esa obligación de investigar. Y como ellos están realizando hechos ilícitos que afectan a nosotros, a todos, sí. al pueblo, el artículo 1 constitucional menciona que todos sin excepción estamos protegidos por los derechos humanos, tanto de la Constitución como de los tratados internacionales, y por lo mismo merecemos la protección. Entonces no necesita realmente para enjuiciar realizar este tipo de conductas, pero él de alguna manera lo está realizando porque también quiere legitimarse, ¿no? Ahora sí que como está muy mal su sexenio, pues de alguna manera necesita también distracción. De hecho, hasta vimos imágenes, ¿no? Fuera de la Suprema Corte de Justicia, personas esperando esa resolución, emocionadísimas, obviamente seguidores de Andrés Manuel, claro. Emocionadas, todos a la expectativa, esperando que la Corte avalara esta propuesta por Andrés Manuel. La avalan y bueno, se hace ahí una fiesta, ¿no? Hay una fiesta porque avalaron, pero la gente no ve más allá, o sea, no es el hecho de hacer la consulta, no, o sea, va más allá, o sea, hay que ver cómo está el poder en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí está el problema, no afuera, deja de la consulta, no, o sea, desde mi punto de vista, no, ese no es el punto. El punto es cómo están resolviendo los jueces, y los ministros, cómo están resolviendo. Pues sí. Ese es el punto, ¿no? Exactamente, y como lo acaba de mencionar usted, maestro, pues ahorita está de alguna manera, como todos los presidentes, Andrés Manuel no fue la excepción, pues está controlando estas instituciones. Cuando en su momento las mandó al diablo, pues ahora algunas las quiere desaparecer, pero al final del día no las desaparece y al final del día pues están al servicio del presidente. No debe de ser así, son poderes independientes. Claro, independientes. El deber ser, sí, digo, porque se vaya ahí como que malinterpretar, el deber ser es que son independientes, pero ya vemos que en la práctica no. Exactamente, en la práctica no lo es. Y no sé si usted recuerde, bueno, para concluir esta pregunta, maestro, entonces, ¿usted está a favor o no de la consulta? Para mí es correcta porque al final del día, como lo acabo de mencionar constitucionalmente, el poder reside en el pueblo,
que en otro artículo constitucional te menciona que es por medio de sus representantes, se está llevando así a cabo. Okay. Al final del día se está llevando a cabo de manera constitucional. Infortunadamente no tenemos México, y yo creo que ese es el pleito que también tienen los que mencionan que no, que no estamos preparados intelectualmente, nos falta mucha cultura, porque sí puede pasar eso que mencionan, ¿no? Entonces ahora cualquier gobernador va a agarrar y vamos a consultar y vas a enjuiciar a quien se te dé la gana, pero hay que recordar que esta consulta, que ahorita el pleito va dirigido hacia un pequeño sector, sí. No es general, no, y no se está haciendo no se está iniciando una ley, simplemente es una consulta y se acabó. Está muy complicado, la verdad, está un poco revuelto el tema. Ok, bueno, pues vamos a ver qué pasa con los ministros. La Suprema Corte, maestro, ya nos mantendrá también usted al tanto, claro, sí, bueno, para ver la evolución del tema. ¿Se acuerda de una frase muy característica también de Andrés Manuel López Obrador que decía primero los pobres, maestro? ¿Qué pasa ahí con eso de primero los pobres? Pues se supone, bueno, la frase esta que él menciona de primero los pobres, ajá, se supone que es la protección a los más vulnerables, pero aquí vamos a entrar a un tema que es también es derecho penal, ¿no? Sí. Y lo estamos descuidando mucho porque estamos muy reducidos, los penalistas. Ahorita estamos muy reducidos, estamos casados con el nuevo sistema de justicia acusatoria, exactamente, sí, de justicia. Y todos los cursos, todas las pláticas, es sobre el sistema. Digo, es importante actualizarse, es importante estudiar, sí. O sea, eso yo no porque yo soy operador del sistema penal, pero estamos descuidando una parte muy importante que ahorita vamos a tocar con esta frase de primero los pobres, como no está cambiando el sistema y que los vulnerables, el sector vulnerable siguen siendo los pobres, sí, en todos los aspectos. Entonces, y seguirán, ¿no? Y seguirán, desafortunadamente. Sí, van a seguir, pero es por lo mismo que acabo de mencionar, porque ellos son los que menos tienen acceso a la justicia, son los que menos están preparados, sin ofender a nadie, intelectualmente, culturalmente. Entonces para el Estado pues es muy fácil criminalizarlos. Sí. Vamos a entrar. De hecho esa era la primera pregunta, pero ahorita la vamos a unir con esta, de hecho van de la mano, hasta que lo acabo de mencionar. Vamos a poner un ejemplo actual que está pasando actualmente para que se pueda entender, que son las manifestaciones de feministas. Al realizar este tipo de acciones que está legitimado en el artículo 11 constitucional tu derecho de asociación, sí, y ahí mismo te menciona pero sin violencia, ¿no? Entonces ahí el Estado es mañoso, dice, no, de la violencia me encargo yo, sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Realizan la manifestación como está actualmente, pero como acabo de mencionar, el Estado ingresa introduce o penetra lo que es la violencia, ¿no? Llegan los famosos, todo el mundo lo sabe más o menos cómo funciona esto. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Ya están criminalizando a las chicas que se están manifestando. Sí. ¿Qué sucede en ese evento? Pues naturalmente llega la policía, tratan de calmar la situación, pero ¿qué pasa? Que las mismas chicas empiezan a agredir a los policías. Los policías muchas veces pues no responden, ¿no? Exactamente, infortunadamente no responden, y los que llegan a responder, entonces llegan las denuncias de que las golpearon, sí, de que las tocaron, sí, etcétera. Entonces ahí llega el Estado y los castiga, ¿no? Ahí tenemos un segundo victimizado, porque son tres. O sea, en este ejemplo vamos a ver cómo el Estado criminaliza a tres tipos de personas a la vez. Y eso es lo que tenemos que ver para no seguir cayendo en su juego. Ahorita me explico eso. Y a la vez, como están peleando o están reclamando, están de entrada creen que al agredir a los policías, creen que están peleando contra el Estado. Ajá. Cuando no se dan cuenta que los policías están siendo también víctimas y criminalizados. Porque al final del día el policía es parte de la sociedad civil, son civiles, sí, ¿no? Sí. Ellos no están considerados como las Fuerzas Armadas, la Marina, no. Ellos están considerados como civiles. Y tres, dentro de este pleito entra
empiezan también a criminalizar. Los medios de comunicación tienen que ver mucho, Claro. a los hombres. Entonces aquí ya tenemos a los 3 víctimas y criminalizados, pero ¿realmente lo hace el Estado? Yo creo que sí y no. Al momento de que estás criminalizando a alguien, nada más el Estado lo que hace es poner ahí como que la idea, y realmente las personas, la sociedad, es quienes criminalizan a las demás personas. Entonces el Estado ya se da cuenta. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Suceden cosas como vamos a traer el delito de feminicidio. Y de entrada vamos a culpar a los hombres, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque estas mujeres feministas pues están luchando, en realidad Protestando, ¿no? Por sus derechos, ¿no? Exactamente, y realmente no están protestando contra otras mujeres, están protestando realmente contra el sistema patriarcal, que también el hombre es víctima de este sistema patriarcal. Sí. Y contra, bueno, al hacer este tipo de acciones, el Estado tiene el poder punitivo, y al hacer este tipo de acciones le expandes más, le das más poder punitivo al Estado, y se supone que estás peleando para reducirlo, pero no, es todo lo contrario. Y entonces, ¿qué sucede cuando expandes el poder punitivo del Estado? Pasan cosas como ahorita, un ejemplo muy claro, que ahorita están hablando de una iniciativa de que ya pueden ingresar a tu domicilio si ves que están maltratando a algún animal, ¿no? Algún perrito, algún gato. Sí, alguna mascota, ¿no? Alguna mascota. Esas son las consecuencias de expander, de darle más poder punitivo al Estado. De que tus derechos simplemente... no existen, no están. Letra muerta, exactamente. Yo estoy seguro que tal vez algunas mujeres del sector femenino tal vez no están de acuerdo en lo que hemos platicado, hemos charlado. Obviamente, ¿no? Hay cosas en las que están de acuerdo, en las que no. Y estaría bien, maestro, una vez organizamos una mesa de debate, la hicimos también en algún tiempo con mujeres feministas, ¿no? Y fue una mesa de debate, estuvo muy interesante, porque pues obviamente ellas daban su punto de vista, y el punto de vista de ellas era la represión del Estado, ¿no? Claro. La represión del Estado, los hombres, la igualdad, no está mal, ¿no? Pero como ellas luego lo manejaban, o el lenguaje que ellas utilizaban también era hasta incluso de agresión, ¿no? Exacto. No de un acuerdo. Exacto. No, sino de agresión. Entonces, sí estaría bien también, ¿no? Hacer una mesa de debate, una chica, que apoye el sector feminista, también estaría bien escuchar su punto de vista, ¿no? Sí, es interesante lo que acaba de mencionar, maestro, porque como usted acaba de mencionar, cuando ellas se referían, eran con agresiones. Entonces regresamos a lo que mencioné hace un momento. El hombre también es víctima de este sistema patriarcal. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo rápidamente así. Cuando hay una dirección de una empresa, está el director, naturalmente hombre, y lleva un sistema, ¿no? de jerarquía. Sí. Y hay disciplina, o sea, lo que es una empresa, ¿no? Todo el mundo hemos trabajado, entonces sabemos. Entonces, ¿qué sucede? Llega a lo mejor a una cierta edad y lo mueven, ¿no? Por ejemplo, o él solito se mueve. Y entonces de presidenta, entonces ya entra una mujer. Y no hay ningún cambio. A pesar de que la mujer ya está en la presidencia, el mismo sistema se sigue llevando en la empresa. La misma explotación, la misma, no sé, que los hacen trabajar. Bueno, la explotación es una palabra muy amplia. No sé, que los hacen trabajar muchas horas. Sí, el sistema es igual, ¿no? No cambia nada. O sea, no hay ningún cambio. Y la que está en la cabeza es una mujer, ¿no? Y yo no estoy en contra de la mujer, no quiero aclararlo. Quiero aclarar porque a lo mejor, como usted acaba de mencionar, van a empezar a decir, no, es que el abogado y no sé qué. No. Lo que voy es que también los hombres son víctimas de este sistema patriarcal, como el ejemplo que acabo de poner. Realmente no cambia, incluso hay veces que luego llega a ser incluso más estricto. Y está perfecto, lo acabo de mencionar, está perfecto que busquen esas posiciones las mujeres. Claro. Es excelente, pero deberían de hacerlo quitando esas costumbres machistas y masculinas. Ajá, sí, que se den a notar en la forma de hacer la diferencia, ¿no? Exactamente. O sea, que se vea esa diferencia, en el ejemplo que usted nos comentaba. Maestro, por último, le pregunto, ¿qué pasa con las cifras
en el desempleo, un punto muy importante también con esto que estamos viviendo en el confinamiento. Muchas empresas han quebrado, negocios. ¿Qué pasa aquí con con el sector económico? ¿Qué pasa con el desempleo? Pues de entrada, bueno, la pandemia inició aquí en México llegó en marzo, ¿no? Sí, Más o menos, marzo. bueno, porque realmente inició en noviembre, pero bueno, aquí en México específico fue en marzo. El confinamiento. Exactamente. Aquí el problema es que los sexenios anteriores, yo no estoy muy de acuerdo, pero infortunadamente el mismo sistema que se ha ido desarrollando en México desde hace años lo ha permitido, y así es como han funcionado las cosas. Traían lo que es la inversión extranjera para generar empleos, y cada que hablaban de generación de empleos, nunca faltaba esta palabrita no, es que la inversión extranjera y la inversión extranjera. Sí. Ahorita Obrador es todo lo contrario. No quiere la inversión extranjera. Y no sé por qué, me voy a meter un poquito en temas históricos. Él es muy apegado a lo que es Benito Juárez, y que sigue sus valores y cómo era él, Benito Juárez, y lo que no, bueno, lo que seguro sí lo sabe, pero yo creo que muchos igual no lo saben. A lo mejor me voy a echar unos enemigos en contra con este comentario, pero es la realidad lo que era Benito Juárez, ¿no? Gobernó 15 años y de esos 15 años ninguna elección la ganó de manera legítima. Okay. Entonces, pues yo creo que el tipo Obrador, pues, por eso es que se identifica. Yo estoy como Benito Juárez, ¿no? O sea, y Juárez para Juárez la ley era letra muerta también. Sí. Sí, o sea, era letra muerta. Él era un dictador, y por eso es que digo que seguramente muchos ya me han de estar odiando. No, pero eso es un dato importante, maestro. Digo, no lo está diciendo por ofender o por hacer quedar mal a alguien. No. Es un dato que, si ustedes investigan, es cierto, es lo que dice el maestro, para que lo que está diciendo, créanme que tiene sustento. Muchas gracias, maestro. Sí, y es lo mismo que está haciendo Obrador, y por eso ya le apodaron allá en Inglaterra, que es el dictador de Latinoamérica. Es que no recuerdo bien las palabras que mencionaron ellos, Financial Times. Y él, de entrada, bueno, ya hablando un poquito de cifras, pues él prometió realizar, que serán como 2 millones generar 2 millones de empleo, y pasó todo lo contrario. Según de esos 2 millones, todo lo contrario. Se dio cuenta que aún antes de recién iniciada la pandemia, se perdieron más de 500,000. Más de 500,000 empleos. Yo creo que ahorita, pues, incluso ahorita ya han quebrado muchos negocios. Sí. Muchas empresas, muchas escuelas privadas. He escuchado que también, ya, o sea, ya quebraron, o ya los niños que acuden son contados, y que ahorita las escuelas públicas, hablando de educación básica, están a reventar, o sea, no caben. Por lo mismo de que, pues, todos los que estaban en la privada claro, y son gastos que tal vez no se tenían contemplados en su momento, que apenas y alcanza, ¿no? Las personas que vamos al día y dice, ahora hay que comprar un paquete de internet, ya es otro gasto, ¿no? Exactamente. Es otro gasto. Es otro gasto, y no todos lo tienen. Y ya, o sea, tienes 3 hijos, ya no es un celular, hay que comprar otros 2 para exactamente, todo, ¿no? Está muy complicado. Pero sí, realmente no tiene un proyecto. Él no tiene un proyecto, no se está apoyando de la inversión extranjera. Él está en contra de todo ese conglomerado financiero. Yo no digo que la inversión extranjera sea buena, de hecho ya no sé si es buena o es mala, pero yo estaba en contra en su momento, ¿no? Y ahorita ya no sé. Yo creo que es buena. Lamentablemente aquí también la corrupción, ¿no? Es lo que quiebra esta parte. Sí, obviamente la inversión extranjera es buena, trae muchos empleos, sí, para todos los mexicanos, claro, hay empleos, pero la corrupción es lo que a veces afecta, ¿no? Bueno, en eso tiene razón, maestro. Sí, porque las mismas empresas que se encuentran aquí en México, extranjeras, que están en otros países, los empleados están mejor pagados. Sí. Allá sí cumplen con sus contribuciones. Sí. Entonces tiene toda la razón, maestro. Aquí la inversión extranjera
creo que sí concuerdo con usted, es buena, pero al entrar a México entonces ya se corrompe. Sí, y por ejemplo todas las empresas, bueno, todas las refresqueras, cerveceras que tenían su pago pendiente ahí con Hacienda, entonces ahora sí ya se empezó a recaudar. En ese aspecto está bien, en ese aspecto yo lo veo bien porque a las empresas no se les debe de exentar, ¿no? Los impuestos, todo digo, si vamos o todos coludos, todos rabones, dice el dicho, ¿no? Entonces, exactamente. También tiene que pagar sus contribuciones, sí, ¿no? sus impuestos. Y ahorita como está desesperado por de dónde sacar dinero porque no está apoyándose en esta inversión extranjera, sí. Es que ahorita eso sí es de alguna manera de aplaudirse, no todo es malo, sí. Está haciendo las empresas estén pagando, y bueno, también lo de los famosos cachitos del avión, ¿no? Que al final del día yo siento que también fue para hacer una recaudación, no tanto para rifar el avión, porque al final del día creo que ni se rifó. Sí, pero hay que ver qué es lo que pasa con esa recaudación, dónde está, porque ya está los otros, las escuelas, una de Veracruz y otra no me acuerdo en qué estado, fueron ganadores y no han recibido nada exactamente, ¿no? Del premio, no han recibido nada. Y termina esta rifa y sale Obrador y dice, el año que entra vamos a hacer otra rifa, pues como vio que se juntó bastante recaudación, pues dijo, pues de aquí soy. Digo, eso no es nuevo, que hacía Antonio López de Santana, no metió impuestos a las ventanas y a los perros. A los perros, a las mascotas, Nos podemos ir. No, la historia es increíble, la verdad. Pero es eso, el tipo está, bueno, no el tipo, sino México está quebrado, México está quebrado y él, como todo presidente mexicano, necesita saber de dónde sacar, para poder, no para realmente ayudar al pueblo, sino para poder realizar sus proyectos ambiciosos que, bueno, yo creo que muchos no están de acuerdo, que es lo de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y lo del aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Y la chocolatería que ya abrieron los hijos de Andrés Manuel también, ya tiene la chocolatería y de hecho creo que aquí fuera de los juzgados, ¿no? Está por ahí creo la chocolatería fuera de los juzgados. Tengo entendido que está en el centro. En el centro. Ajá. Y sí, también los juzgados también es parte del centro, pero no recuerdo bien la dirección, pero tengo entendido que está más o menos por esa zona. Maestro, interesante tema como siempre, gracias por sus comentarios, muchas gracias. Si quieren mandarle más comentarios aquí al maestro Alejandro Celio, los invito para que nos escriban a nuestro número WhatsApp al 55 81 88 37 57. Escríbanle al maestro si ustedes tienen alguna duda, algún comentario respecto al tema que acabamos de abordar en esta mesa o en los anteriores, también adelante le pueden enviar un mensaje y nosotros con gusto se lo hacemos llegar. Maestro, sus números de contacto, redes sociales, ¿dónde lo podemos encontrar? Claro que sí, gracias. En Facebook principalmente es donde más me pueden, más fácil me pueden localizar. Estoy como Alejandro Celio y entre paréntesis está Barrister, quiere decir abogado. El número de teléfono es 55 72 31 0621 y bueno, también contamos con una firma especializada en materia penal en la colonia Mixcoac, se encuentran las oficinas. Igual les agradezco mucho, ¿no? Arturo, al maestro Abraham, porque pues este espacio siempre es muy privilegiado. Excelentes. Como se menciona mucho, el mejor programa en las redes sociales. Eso es gracias a ustedes que nos están siguiendo, que comparten precisamente estos temas en Facebook, en YouTube, en Instagram, que estamos también ya como impulsando el derecho MX. Y que gracias a ustedes, el programa se ha mantenido, ¿no? Se ha mantenido en los primeros lugares y eso es gracias a ustedes. Y por los invitados que tenemos, por las secciones, el programa es más dinámico, entonces mucha gente le atrae. Claro, es importante. Él es el maestro Alejandro Celio, con su sección Conociendo el Derecho Penal. Bueno, pues ahora vamos al otro lado del estudio para continuar con nuestra siguiente entrevista. Adelante. Bien, continuamos en Impulsando el Derecho. Recuerden que pueden enviarnos sus dudas, preguntas y comentarios vía WhatsApp al 55 81 88 37 57. Además, este programa y todos los anteriores los pueden ver en nuestra página de Facebook, donde estamos como Impulsando el Derecho, y en YouTube como Impulsando el Derecho. Todas las mejores imágenes y momentos que captamos también en este programa los encuentran en Instagram, donde estamos como Impulsando el Derecho MX.
Y bien, pues ahora estamos en la sección Háblame Derecho y tenemos como invitada especial a la maestra Nancy Flores, a quien le doy la más cordial bienvenida. Maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, maestro. Estamos bien y es un honor para mí estar aquí con ustedes. No, o sea, nosotros siempre un gustazo que nos acompañe ese tiempo que, bueno, que ya conocemos a la maestra, pero por alguna otra razón no podía venir al programa. Ahora sí le llegamos al precio, ¿verdad? Y ahora sí la tenemos aquí como invitada porque no había venido, maestra. Sí, caray, no, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad y el espacio de estar aquí nuevamente con todo su auditorio. Muchas gracias. Y bien, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es en este momento la importancia del derecho familiar. Y maestra, usted que es conocedora de esta materia y que la domina muy bien, ¿qué le parece si para empezar a abordar el tema nos platica un poquito qué es esto del derecho familiar, en qué consiste? Ok, claro que sí, maestro. El derecho familiar es muy amplio, es incluso considero yo, de las ramas más importantes que pueden existir del derecho, puesto que va a versar sobre las relaciones jurídicas de los miembros, de los integrantes de una familia. Y como nosotros bien sabemos, la familia pues es muy diversa, son muy amplias, y en la actualidad nuestra sociedad está cambiando y por ende las familias tienden a cambiar. Entonces, el derecho familiar se va a encargar justo de regular todas estas relaciones familiares de cualquier integrante. Hablémonos desde cónyuges, derivado de un matrimonio, a lo mejor de concubinato, hablando de los hijos o de cualquier integrante por medio del parentesco que llegue a existir. Claramente sabemos que el derecho es cambiante y obviamente así como cualquier otra rama del derecho, pues el derecho familiar también se tiene que ir adaptando a las necesidades en que está viviendo en ese momento la sociedad, ¿no? Efectivamente, constantemente está en cambio, incluso mucho se ha manifestado que la familia está en crisis, ¿no? Derivado de todos estos cambios, incluso jurídicos, que se llegan a dar a la familia. Un ejemplo de ello tenemos a lo mejor ahora lo que son los matrimonios homoparentales. Nosotros sabemos que el derecho siempre va ligado de la moral, ¿no? Claro. Pero si nosotros hablamos de la moral, pues va a ser bien subjetivo. Entonces, aquí el Estado pues sí tiene también una carga muy fuerte en el sentido de que pues a todos les tiene que proteger, ¿no? Sí, sí. Y justo por este cambio que se da en la sociedad, es por eso que el derecho tiene que ir evolucionando o cambiando para que todas las personas puedan obtener así sus derechos y obligaciones. Que hablando del derecho familiar, pudiéramos decir que sí es bien cierto que abarca derechos y obligaciones porque nunca los vamos a separar, pero en el derecho familiar lo que sí se establece es que va a tener más derechos, o sea, en el derecho familiar van a ser más exigibles esos derechos, ¿sí me explico? Sí, claro. Justo por toda la importancia que deriva, ¿no?, de todas estas relaciones familiares. Claro, y hablando ahorita de lo que nos acaba de comentar de la sociedad, entonces, ¿por qué podemos considerar que es importante el derecho familiar en la sociedad? Es muy importante porque en él se van a establecer, como yo refería hace un momento, todos estos derechos y obligaciones. Entonces, si por ende un integrante de la familia cuenta con esos derechos, se considera que va a ser plenamente feliz siempre que se le respeten, que no se vulneren todos estos derechos. Y cuando hablamos nosotros de esta parte del derecho familiar, tenemos que considerar que el derecho familiar va muy apegado de diferentes ramas, se considera incluso multidisciplinario en el sentido de que tiene que abarcar desde un punto sociológico, psicológico, incluso criminológico, ¿no? Claro. Y es parte incluso de esta rama del derecho familiar en el que se considera que si la familia, si que el individuo es feliz, está sano, entonces por ende vamos a tener una sociedad feliz, una sociedad sana. Pero desafortunadamente nosotros estamos viendo en la actualidad y lo que se vive día a día, que pues la familia sí está teniendo ahí algunos quiebres, ¿no? Algunas cosas en las cuales falta mucho por hacer desde integrante de la familia hasta por parte del Estado. Claro, sí, pues como bien sabemos, ¿no?, que la familia es ese centro, esa es la base de la sociedad. Fíjese, maestra, que obviamente cada estado legisla esa parte en materia familiar. Algunos estados sabemos que tienen su propia legislación en materia familiar. Aquí en la Ciudad de México pues, obviamente tenemos un código civil, que en ese código civil encontramos pues todas estas normas que van a regir esta parte de la sociedad, ¿no?, esta parte del derecho familiar. Por ejemplo, un estado que sí tiene su propio código civil familiar, no sé, hablamos de Hidalgo, pero yo quisiera, maestra, que usted nos platicara, ¿usted considera que sí es necesario separar esta materia familiar del derecho civil, que tengamos una propia legislación? Considero que sí,
Porque si nosotros nos vamos primero a los antecedentes de lo que es el derecho familiar, nosotros incluso pudiéramos decir que hace muchos años ya teníamos una ley de relaciones familiares, ¿no? Que justo se dejó de estar en vigor, ¿no? Por pues el Código Civil que entra en vigencia, etcétera. Pero considero que sí, puesto que a pesar de que se establecen ahí los derechos y obligaciones como tal del derecho en general y de estas disposiciones legales de la familia, sí tendría que separarse, sí tendría que ya tener como tal en la Ciudad de México su propia reglamentación para que queden más claro todos estos lineamientos y más cuando hablamos en materia procesal. O sea, en materia procesal considero que sí tendría que existir una separación, pero sumamente urgente. Y lo vimos ahorita con el caso de la pandemia, ¿no? ¿Cuántos asuntos, cuántos meses se quedaron pues en el stand-by, ¿no? Porque pues desafortunadamente se tardaron, bueno, considero desde mi particular humilde punto de vista, considero que se tardaron en implementar estrategias para poder seguir con todos estos asuntos vía a lo mejor electrónica o con todos los medios que teníamos. Claro. Sí, porque por ejemplo hay asuntos, hablando dentro del ámbito familiar, hay asuntos que quizás se pueden desahogar más rápido. Yo le pongo un ejemplo. Una vez que reanudaron actividades los juzgados, que fue a partir del 3 de agosto, si no me equivoco, yo ingresé una solicitud de divorcio incausado en los primeros días de agosto y me dieron la fecha para el 15 de febrero. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 6 meses. Exacto, y entonces ahí vemos qué está pasando con la ciudadanía. Con esos y estamos hablando de un divorcio incausado en donde supuestamente es ya ahora un procedimiento rapidísimo, ¿no? Exacto. Estamos hablando entonces 6 meses y me dice mi cliente, oye, ¿y por qué tanto tiempo? ¿No que ahora es más rápido? Pues sí es más rápido, pero lamentablemente por la situación que estamos pasando y quizá como bien no se tomaron estas medidas de manera oportuna, pues ahí están las consecuencias. Efectivamente, tenemos un rezago de asuntos procesales de una forma impresionante y a lo mejor lo vemos con ese ejemplo claro de un divorcio incausado, pero ahora yo pongo el ejemplo, ¿qué pasa con los regímenes de visita? Otro con los problema niños, que se ¿no? Es un tema sumamente importante y que no se tiene que dejar de lado. Estamos dejando mucho tiempo a familias. Nosotros sabemos desafortunadamente que en la Ciudad de México y a lo mejor a nivel general, pero hay mucha violencia familiar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con estas familias que no permiten el apego con el otro progenitor? Aquí estamos, si de por sí era tardado ya nuestro sistema, ahora los estamos dejando en más estado de indefensión a los niños que tienen derecho de convivir con los progenitores. Claro, sí, afortunadamente por ahí la Corte se pronunció al respecto, ¿no? Que cuando había ahí decía, bueno, ¿cuál era más importante? Si la salud del menor o ese derecho de la convivencia. Y pues obviamente todos estos criterios van surgiendo, toda esta problemática se va dando precisamente a raíz de la pandemia, que obviamente no estábamos preparados y que nos está haciendo ver esas carencias que tenemos a nivel tecnológico, pero también, como bien lo comenta, maestro, o sea, esos procedimientos que si los tuviésemos separados, los civiles de los familiares, pues obviamente quizá nos ayudaría, abonaría que esto fuera de alguna manera pues a tener una justicia pronta y expedita como sabemos que debe ser. Sí, como se encuentra en las disposiciones legales, pues está muy bonito que tiene que ser pronta, expedita. Sin embargo, cuando nosotros realmente lo establecemos y lo llevamos a cabo, pues sí llega a ser algo tardado y tedioso para las personas. Ahorita usted comentaba un punto muy importante respecto al pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? De que de la salud, que era más importante. Nosotros también tenemos que considerar que en el derecho familiar es sumamente importante la salud mental. Claro. Y la salud mental de todos los individuos, ¿no? O sea, desde el hijo, desde el papá, el abuelito, etcétera. Entonces, sí, también es un tema que pues tiene que plantearse ahí para poder mejorar en el sentido de los integrantes de la familia. Sí, por supuesto. Fíjese, maestra, estaba tocando un punto interesante, la violencia. Normalmente, cuando escuchamos de la violencia que hay en ese núcleo familiar, pensamos que va asociado nada más a la materia penal, ¿no? Porque hay quizá violencia psicológica, hay golpes, y nos vamos pensando nada más que esto tiene que ver con la materia penal. Sin embargo, yo quisiera que usted nos platicara un poquito qué relación va a existir entonces cuando hay esta violencia también en materia de derecho familiar.
Claro que sí, tenemos incluso un apartado en la disposición en el Código Civil, para la Ciudad de México respecto a la violencia familiar, y te establece, ¿no?, los diferentes tipos de violencia, desde la violencia pues sexual, ¿no?, violencia psicológica, violencia física, y nos habla también de una violencia económica. Entonces, existe otra forma de llevar paralelo, ¿no?, a un procedimiento familiar que incluso te pudiera seguir en caso de servir en caso de que existiera esta violencia hacia los hijos para una pérdida de una patria potestad, justamente por el daño que se le está causando a este menor. Fíjese que algo importante que va a comentar, que se puede llevar en forma paralela. Esto quiere decir que inicie una vía por la vía penal, no quiere decir que excluya a la vía civil. Exacto. Sí, porque si ya además por la vía penal, con eso, me espero, ¿no? No, incluso tenemos esta se podría considerar como prioridad, o esta buena parte, en el sentido de que pues le das vista, ¿no?, en materia familiar al Ministerio Público, justo para que se pueda anexar, ¿no?, incluir y llevar de una forma paralela. Claro, sí, porque obviamente pues por la vía penal es una situación distinta, y por la vía civil obviamente también estamos buscando otros intereses. Y sabemos que obviamente en materia familiar lo que se busca preponderantemente es proteger al menor, ¿no?, este interés superior del menor. Efectivamente, que incluso ya en la mayoría de las disposiciones nosotros vemos que hasta llega a tener un alcance más grande, ¿no?, lo que es el interés superior del menor, y todavía más si analizamos esta parte de los tratados internacionales y el control de convencionalidad que existe justo con esto. Entonces es sumamente amplio y es un tema que sinceramente se le tendría que dar. Sí, no es que no se le dé la importancia, por supuesto que se le da la importancia, sin embargo considero que sí tendría que existir un cambio en esta parte de las disposiciones legales en materia familiar. Claro. Por ejemplo, maestra, un aspecto o algo que nos quiera compartir para que nuestro auditorio conozca un poquito más sobre la violencia familiar, sobre qué tendría que pasar para que una persona pueda acudir por la vía civil a ventilar un asunto en materia de violencia. Un ejemplo muy claro, y que incluso se derogó este artículo dentro del apartado de la disposición de violencia, lo que teníamos antes como una alienación parental. Desafortunadamente es un problema social grande que va en crecimiento, y que lo derogaron muchos, se cuestionó que por cuestiones políticas, ¿no? Bueno, eso ya lo dejamos a un lado. Sin embargo, esa violencia psicológica que existe hacia los menores, o incluso hacia cualquier integrante de la familia, puede ser hasta los tíos, ¿no?, los abuelitos, etcétera, es una forma para nosotros poder acudir ante la autoridad, ante el juez de lo familiar, y hacerles saber justo todas estas circunstancias o estos acontecimientos que se están dando, y que están teniendo una afectación, ¿no?, con los integrantes, y poniéndolo en este sentido pues con el menor, con el niño, con el adolescente. Sí, esto se da mucho, y se volvió a hacer más, se volvió a recalcar más un poquito en esta época de la pandemia, ¿sí? Pero a mí me gustaría que nos explicara un poquito para que el auditorio conozca qué es la alienación parental, porque sí, efectivamente se dio durante esta pandemia también mucho este aspecto. Sí, incluso nosotros lo vemos, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no?, que cada vez escuchamos más acerca de estos casos de alienación parental. La alienación parental, ¿qué es lo que va a hacer? Es justo cuando existe cuando un progenitor le habla mal, o no solamente un progenitor, sino cualquier integrante de la familia, llámese abuelito, llámese tío, llámese hermano mayor por lo regular, que le va a estar realizando, le va a estar hablando mal del otro progenitor al menor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta falta o más bien, con estas carencias que se están teniendo? Va a existir un desapego con el menor, y se considera que va a ser justo la alienación parental. ¿Por qué? Porque se está obligando y está haciendo que el menor deje de querer a lo que es el progenitor. Incluso en estos casos de alienación parental lo que tenemos es que pues llegan hasta vías penales, ¿no? ¿Por qué? Por esta violencia de que incluso les llegan... es mucho el daño psicológico que representan, que tienen, que vemos que por querer dañar al otro progenitor, a lo mejor porque se separaron, porque la dejaron, o porque lo dejaron, porque se da entre varones y mujeres, no importa, cuántas cuestiones de por quererse desquitar llegan a ejemplos voy a poner ejemplos cuando el abuelo, pues por quererse desquitar del papá, entonces
constantemente le están reiterando al menor que lo abusaron, que le hicieron tocamientos, que incluso le llevó a existir alguna penetración. Es tanto el niño que lo escucha todo el tiempo constantemente que el niño lo cree, y cuando lo cuenta, ¿qué pasa? Que él lo considera tan real que incluso ya se maneja por esta parte de materia penal, como veíamos, y han llegado casos donde estos integrantes que no realizaron ningún tocamiento o ninguno de estos actos, pues se encuentran en prisión. Entonces vemos que es muy, muy preocupante esta parte de la alienación parental, y que desafortunadamente de nuestro Código de la Ciudad de México lo derogaron, lo quitaron. Sí, desafortunadamente se dio mucho este tipo de situaciones. Y sí es lamentable que quien tenga, normalmente será quien tiene esa guardia y custodia, ¿no? Que habla mal, es que si la tiene la mamá, pues le habla mal al niño del papá o viceversa. Y esto pues obviamente no se dan cuenta que afecta más al menor, como siempre hemos dicho, ¿no? Lo utilizan como moneda de cambio, y al final de cuentas pues el más afectado viene siendo el menor. A veces, ¿cuántas veces no sabemos que la mamá le dice, no te compro esto porque tu papá no da la pensión alimenticia, ¿no? O cuando lo tiene el papá, dejé a tu mamá por X circunstancia. Entonces, pobre menor está con el papá, le hablan de una cosa, va con la mamá, le hablan de otra. Y entonces nos damos cuenta que en sí pues el afectado es el menor, y que este día de mañana en un juicio pues puede afectar a cualquiera de las dos partes sin que en verdad tenga esa responsabilidad. Claro, justamente era parte de lo que yo les refería hace un momento, de la salud mental. Se está afectando muchísimo la salud mental, y durante muchos años se consideró incluso que esa como que no era tan importante, ¿no? Claro. Cuando vemos que definitivamente las vivencias que tiene el niño en su infancia va a ser el reflejo de los actos, ¿no? Cuando somos adultos. Entonces, es parte de lo que se tiene que procurar en este derecho familiar. Sí, vamos a dar lectura a unos comentarios que tenemos. Dice: saludos, soy Jorge Martínez, me encanta su programa. Muchas gracias, Jorge. También nos dice: hola desde Monterrey, saludos a la abogada, excelente tema, muchas gracias, saludos a todo Monterrey que sigue la transmisión de este programa. Dice: ¿cómo hago contacto con la abogada? Bueno, terminando de charlar nos va a dar sus números de contacto. También dice: excelente tema, estoy de acuerdo con lo que comenta en el programa. Sin duda la familia es la base. Así es, totalmente de acuerdo con el comentario. Y también nos dicen por ahí que me gusta la forma en que abordan el tema. Saludos desde Colombia, muchas gracias. Saludos también hasta Colombia. También nos ven desde Argentina. Dice: aunque las leyes son diferentes, aquí coincido con ustedes sobre los derechos y la unión familiar. Pues sí, efectivamente tenemos legislaciones diferentes, pero sabemos que atendiendo a los tratados y convenios internacionales, lo que se busca es proteger al menor, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Y no nada más al menor, sino pues a todos los integrantes como tal de la familia. Sí, fíjese que, maestra, que pues se dan estos conflictos en materia familiar, y a veces quizá tenemos la oportunidad, o la opción, mejor dicho, de resolverlo de diferente manera. ¿Por qué? Porque todo queremos llevarlo a juicio, ¿no? Porque pensamos que a veces llevándolo de esta manera nos va a dar un mejor resultado, o quizá pensamos que es la única vía. Y me gustaría que nos platicara un poquito en relación a la mediación que se ha venido dando en materia familiar. Sí, por supuesto. La mediación es sumamente importante, que incluso nosotros como abogados, a lo mejor incluso lo voy a poner como ejemplo, cuando yo estudié, sinceramente no tomé nada de medios alternativos, ¿no? De solución de conflictos. Entonces, como que todavía no estaba muy en su apogeo lo que era la mediación, la conciliación y diferentes formas de terminar cualquier tipo de conflicto en las materias. Sin embargo, en materia familiar considero que es de suma importancia que nosotros como abogados sepamos mediar, sepamos conciliar, porque al final del día nosotros, aparte de llevar estos aspectos jurídicos, nosotros tenemos una parte muy importante que a veces hasta llegamos a ser psicólogo de las personas, ¿no? Y no necesitan tanto como un litigio, ¿no? Una controversia entre las partes, sino lo que necesitan es justamente alguien que los guíe. ¿Para qué? Para poder solucionarse un conflicto sin la necesidad de llegar a las instancias judiciales. Entonces, la mediación en materia familiar considero que tendría que ser el primer paso para después poder entablar algún proceso, y así nos evitaríamos a lo mejor muchísima carga de trabajo en materia laboral, en materia familiar, e incluso nos evitaríamos este desgaste emocional que tienen que vivir las familias, ¿no? En los procesos. Y lo vemos a lo mejor en el ejemplo cuando acudimos a juzgados familiares, bueno, antes de la pandemia, ahorita pues ya es complicado, ¿no?
Y bueno, en el sentido de que, pues antes, ¿a cuántas familias no veíamos ahí con los menores, ¿no? Y que los menores estaban desayunando sus papas, cualquier tipo de golosina, que los veías incluso con cosas de mucho azúcar, etcétera. Entonces, se le está desatendiendo justo a los menores. ¿Por qué? Por tener ese conflicto con la otra persona. Entonces, la mediación considero que sí es sumamente importante para poder dirimir los conflictos en materia familiar. Dice, maestra, que yo coincido con usted, pero muchos abogados no han coincidido conmigo, porque yo les he comentado que por qué llevan ese asunto a juicio cuando lo pueden resolver a través de la mediación. Y me dicen, sí, pero pues es que yo no cobro como si cobro, ¿no? El procedimiento, ¿no? A veces digo, yo reconozco que a veces también el problema, o nosotros como abogados somos parte de ese problema, que no queremos llevar asuntos en la mediación porque dicen, pues no, llevo un procedimiento y no cobro lo que tenía que haber cobrado. Sí, desafortunadamente ahí también tiene que ver mucho el profesionalismo y esta parte de la ética de nosotros abogados. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa aquí? Que sí, yo también me he topado a lo largo de estos años con personas abogados, que llegan hasta inventar cosas en los procesos, ¿no? Sí. Llegan incluso hasta invocar pruebas que ni siquiera existían o personas. ¿Qué pasaba antes, no? Con la tacha de testigos, claro, ¿no? Que fue, bueno, en aquellos, hace algunos años, pues que se daba con mayor popularidad. No quiere decir que ya no se dé, sí se sigue dando. Sin embargo, aquí el abogado sí, yo creo que le falta esta parte de profesionalismo, de ética, y más en asuntos familiares. Bueno, yo creo que en todas las ramas, pero si nos vamos que la familia es justo el centro, la base como tal de la sociedad, estamos teniendo una afectación y nosotros como abogados pues también le tenemos que dar ese giro, ¿no? Ese chip. Yo le comento siempre a los estudiantes, pues es que en ustedes está el cambio, en ustedes, bueno, en nosotros sí porque lo estamos ejerciendo, sin embargo ustedes que apenas van y que van a comenzar justo esta parte profesional, pues está el tratar de quitar estos etiquetamientos, ¿no? A nosotros los abogados que no somos todos, pero bueno, ¿cuántos sobrenombres tenemos respecto a que el abogado es muchas cosas, ¿no? Sí. Pero sí, el abogado le falta mucha parte de la ética y de esta profesionalización que tenemos que llevar día a día. Claro, creo que más en materia familiar hay que estar más humanizados, ¿no? Creo Exacto. Que esta parte, como abogados, sí tenemos que ser un poquito más sensibles, porque aquí lo importante no es si cobramos los honorarios, no, aquí lo importante es resolver el problema a satisfacción del cliente y obviamente entre más pronto sea, mucho mejor. Entonces, para mí es más gratificante terminar un asunto bien, donde el cliente quede satisfecho si lo llevo a través de la mediación, que me lleve un procedimiento que me dure, no sé, por lo menos 6 meses, que lo pude haber terminado en la mediación. Porque cuántas veces, maestra, no nos pasa que a veces iniciamos, nos cuesta trabajo para notificar, llevamos mucho tiempo, y al final de cuentas, a veces hasta en el momento de la audiencia nos dicen, ¿no han platicado? No, pues no, acérquense a platicar, platican y ahí se resuelve. Dicen, o sea, ¿qué necesidad de haberme llevado todo este tiempo cuando antes de iniciar mi audiencia me dicen que platique, me acerco con el abogado y ahí lo resolvemos? Claro, nos ha pasado mucho, ¿no? Bueno, voy a poner el ejemplo en cuanto, perdón, en mi caso, ¿no? Cuando nos llegan a consultar, pues sí, se están peleando, incluso hay conflictos muy fuertes, pero ¿qué pasa? Que lo primero que pues se les dice es, ok, a ver, espérame, esta es tu posición, esta es tu postura, y dime, ¿qué opina él o qué opina ella? No, pues es que no sé, no le hablo, ok, no te preocupes, vamos a conciliarlo, vamos a hablar con él o con ella, para ver qué es lo que se puede resolver, y esto incluso es muy criticado, por lo que usted refiere, de que pues nosotros como abogados no es nuestra función ser psicólogos, ¿no? Sin embargo, pues sí es esta parte de poderlos allegar para dirimirlo de una manera más empática con ellos que están viviendo estos conflictos y poderlos dirimir de una mejor manera. Esto no te dice que más adelante no van a tener conflictos, a lo mejor sí, pero bueno, ya evitaste un poquito y quizá el día de mañana pues también se pueda solucionar de la misma forma. Sí, pero ¿cuántas veces no nos tardamos a veces en negociar en la audiencia? Que a veces son, cuando hablamos de régimen de visitas y convivencias, por un día o por una hora de diferencia, yo quiero que me lo traigas a las 7 y él dice, no, a las 8. Y a veces por esa hora, o sea, no podemos negociar, ¿no? O en la pensión alimenticia, no, yo quiero que me des, no sé, 3,500 y dice, no, te doy, no sé, 3,300, y a veces por 200 pesos. O sea, a veces se puede solucionar y a veces el día de mañana ni siquiera nos dan esa, ¿no? El juez es el que
de alguna manera resuelve atendiendo a todas las pruebas que tiene. Sí, entonces pudiéndolo hacer en ese momento, pues no, tuviste que esperarte todo el tiempo a lo mejor para que te dieran menos o no sé. Claro, sí, a veces se pudo haber negociado el monto de la pensión alimenticia y quizá el juez al momento de resolver pues dice, no es ni lo que tú dijiste ni lo que la otra parte dijo, ¿no? Va a ser esto, ¿no? Así Exacto, sí, es muy importante. Pero entonces, hablando de la mediación, me gustaría que le compartiera a nuestro auditorio si todos los asuntos en materia familiar los podemos llevar a mediación o hay excepciones, que sí, que no podemos llevar a mediación. Yo definitivamente considero que la violencia familiar no puede llegar a una mediación, justamente por esta salud mental e incluso salud física que llegan a tener los que padecen algún tipo de violencia familiar, puesto que a veces el agresor pues está renuente, ¿no? en querer algún tipo de ayuda. Entonces, claro. Violencia familiar, bueno, por la trayectoria que he llevado, considero que esa sí no se puede llevar en una mediación. Sin embargo, la mayoría de los asuntos sí puede ser trabajada o tratada mediante una mediación. Por ejemplo, y para iniciar la mediación, ¿hay algún requisito en especial o basta con que la persona se acerque a usted y le plantee el problema y usted, digamos, tenga que o tiene la opción de llevarlo a mediación? ¿Hay algo que la ley exija para llevar un asunto a mediación o es de manera, digamos, discrecional del abogado si lo lleva o no a mediación? Sí, incluso es de manera discrecional, ¿no? El sentido de que pues ya es parte de que lo quieras ejercer, que lo quieras llevar a cabo. Sí, nosotros como abogados también debemos estar como conscientes o debemos saber conocer a las personas porque también a veces llegan incluso a mentirnos, ¿no? Claro. Y entonces no lo primero que te digan es lo que vas a creer, definitivamente no. Pero bueno, afortunadamente yo tengo al experto en detección de mentiras, entonces en algunas saludos ocasiones... al maestro Hansen, saludos al maestro. En algunas ocasiones he acudido a él justamente porque le digo, es que sabes que esto pues no me cuadra, no estoy tranquila con esto, entonces te parece si me acompañas y platicamos respecto a esto, y con esa ayuda pues bueno, a lo mejor me puedo guiar un poquito más en el sentido de que sé si realmente o quedo mayor convencida, ¿no? Claro. De lo que me están contando en ese momento. Creo que es parte importante también, ¿no? A veces culpamos mucho al abogado, pero también hay que ser un poquito, digo, eso lo da el tiempo, la experiencia, conocer al cliente, porque a veces el cliente quiere una cosa y no nos dice realmente los hechos como son, y de alguna manera trata de maquinar ciertas cosas para que nosotros nos quedemos con esa idea y busquemos lo que él nos está pidiendo. Sí, claro, ¿no? Porque no nos tenemos que dejar ir tampoco por esa impresión. Me decían los alumnos, bueno, es que en este caso de la alienación parental, usted nos comenta, ya es muy grande, es muy fuerte, pero ¿qué pasa si esa persona que acude a nosotros pues nos está mintiendo? Entonces, en lugar de ayudar justo en este caso de la alienación, pues estoy llevándolo todo a la barranca, me decían los alumnos. Y yo, sí, pues es que es parte de lo que te va a dar la práctica, ¿no? La experticia en todos estos asuntos que lleves en materia familiar. Perfecto. Maestros, indudablemente la materia familiar es todo un mundo, hay muchos aspectos que se tienen que tocar. Pues me gustaría que en alguna otra ocasión nos acompañara para seguir hablando de este tema tan interesante y que obviamente el auditorio pueda conocer un poquito más de esta materia, que sí es importante para que obviamente vayan conociendo cuáles son sus derechos y que también esos derechos conllevan unas obligaciones. Sí, claro que sí, para mí sería un honor, un placer estar nuevamente con todos ustedes, aquí con ustedes, maestro, con todo su auditorio. Y sí, el derecho familiar abarca para muchísimos temas, muchísimas charlas que se pudieran llevar. Perfecto, pues por lo pronto, maestra, le invito a que nos comparta sus redes sociales, números de contacto, dónde la pueden localizar, y si tienen alguna duda sobre este tema que platicamos o alguna otra materia o algún tema que se relacione con la materia familiar, pues acérquese a usted. Claro que sí, muchísimas gracias. En redes sociales se pueden encontrar solo así como Nancy Flores, en Twitter igual como @NancyConfilegal, y mi número de teléfono es 5524008558. Perfecto. Bien, soy la maestra Nancy Flores y bueno, yo les agradezco a todos ustedes que nos hayan acompañado durante la transmisión de este programa. Agradezco a todos nuestros invitados que nos compartieron parte de su valioso tiempo para compartir su experiencia y conocimientos en el tema que abordamos. Muchas gracias a todos ustedes. Se despide su amigo Abraham Uriostegui y recuerden que tenemos una cita todos los miércoles a partir de la 1 de la tarde. Les mando al otro lado del estudio con el maestro Arturo Uriostegui. Nos vemos y hasta la próxima. Muchas gracias, Abraham. Bueno, pues ya estamos aquí en el otro lado del estudio.
Gracias por seguir nuestra página en Facebook. De verdad, muchas gracias a este número de seguidores que cada día aumenta. Gracias a todos ustedes por compartir el programa Impulsando el Derecho. Recuerden, nos vemos todos los miércoles a partir de la 1 de la tarde. Mi nombre es Arturo Uriostegui y nos vemos la próxima en Impulsando el Derecho a través de la plataforma Uvavisión. Hasta la próxima.